Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos, como no, el día de hoy. Bueno, el día de ayer, lamentablemente, vamos a llamarle asuntos de causa mayor, no pudimos ser eficientes en poderles compartir esta presentación que ya tiene bastante tiempo. Desconozco por qué eh, no había querido salir en vivo esta presentación, pero bueno, al final de cuentas, uno pone, Dios dispone. Como dice el dicho, Dios dispone, uno pone, llega el diablo y todo lo descompone. No sé, el chiste es que por una u otra razón no quiere salir esta temática en vivo. Me imagino que, bueno, quizá no será tan importante, necesaria, o quizá es que deba de estar grabada para que así en cuanto tengas la necesidad o el interés o quieras repasarlo, lo puedas hacer desde la comodidad de tu hogar, sin ninguna prisa, con calma. Y así que te doy la más cordial bienvenida a esta exposición el día de hoy aquí en Karim Alexander Blog. Y algo pasó por ahí. ¿Viste reacciones? ¿Quién anda por acá? Es que estoy en una sesión en realidad. Entonces, si alguien desea comentar, no va a haber ningún problema, ¿eh? Gracias. Estoy usando en realidad ah, un Meeting ID para en vivo, para que podamos hacer estas cuestiones. Oh, bueno, parece que, parece que tenemos participantes. Me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a proceder en estos momentos a la oración. Damos muchísimas gracias, Padre. Te damos gracias en estos momentos por la gran bendición que me permites el poder exponer hacia mis hermanos estos temas. Padre, tú sabes que no hay nada más que tiene en mi corazón que obviamente poder compartir el gran gozo que me has dado, de brindarme esta alegría, de poder compartir con mis hermanos este alimento, esta información que nutre nuestras almas, nuestras mentes y que de igual manera con el mismo gozo compartiremos con otros. Padre, te agradezco por el día de hoy me permites hablar ante tus hijos y tus hijas de esta manera. Y bueno, tú sabes muy bien, más que nosotros, qué es lo que necesitamos. Nosotros muchas veces pedimos mal, pero entonces por eso pedimos el día de hoy que conforme a tu voluntad sea tu espíritu traduciendo nuestras plegarias, dirigiéndote toda nuestra necesidad, toda inquietud, toda situación que nos acongoja. Abba, Padre, necesitamos tanto de ti. Y lo hacemos a través del único conducto que nos has dejado, con el cual agradecemos, ¿verdad? El placer de tener convivencia el día de hoy contigo, nuestro Rey, Cristo Jesús. Gracias a su sacrificio en la cruz, es que tenemos sanidad, tenemos salvación, tenemos esperanza. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, perfecto. Ay, aquí se quedó perdón, es que uno está cantando, ¿no? Digo, hay que estar en personaje. No, la verdad, me gusta mucho. Esta fue la canción Me Guardarás de Next Wave, un grupo colombiano de la iglesia de El Lugar de Su Presencia en un Mosquito, mira, cuidado. Bueno, vamos a darle, a entrar en materia. Bueno, queridos hermanos, vamos a ver aquí. Share screen. Vamos a compartir con ustedes lo siguiente, sonido y iniciar video. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí estamos. Ahí disculpen ustedes el regadero, el tiradero. Y con ustedes, la siguiente presentación que dice así: el cerebro y la mente humana conforme a las escrituras, analizando la maravilla de la creación de Dios. Y esto imagínate desde cuándo tengo esta presentación para ustedes.
Esto era para Centro de Estudios Bereanos Hispanos, cuando, bueno, no comentarios. Me gustaría resaltar este proverbio, Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de tus labios. ¿Cree usted que puede un científico tener fe? ¿Cree usted que un científico, alguien que se dedica al análisis de la naturaleza, la ciencia, el cuerpo, los animales, todo lo que involucra la ciencia, pueda tener fe? Vamos a analizarlo un momento y si esta es tu respuesta, un sí, ¿por qué sería? Y si es un no, ¿por qué sería? ¿Por qué sería que piensas que un científico podría tener fe? ¿Y por qué piensas, en dado caso, si así lo piensas, por qué no podría ser un científico una persona de fe? Bueno, esto es una pregunta para reflexionar. Mientras tanto, veamos qué opinan ellos mismos. Lo que pensaban de la Biblia estos personajes históricos y científicos. Albert Einstein. La ciencia solo puede ser creada por aquellos que están imbuidos a fondo con la inspiración hacia la verdad y el entendimiento. No puedo concebir un científico genuino sin una fe profunda. Isaac Newton. Consideramos las escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más señales claras de la autenticidad de la Biblia que en cualquier historia profana. Napoleón. La Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Nunca dejo de leerla, y cada día lo hago con flamante placer. También Napoleón dijo algo sobre Jesús. Conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es un mero hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no existe ningún posible término de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué basamos las creaciones de nuestro ingenio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo basó su imperio en el amor y millones de hombres morirían hoy en día por él. Abraham Lincoln. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le dio al hombre. Eisenhower. La Biblia es ratificada a través de los siglos. Nuestra civilización se basa en sus palabras. En ningún otro libro hay tal colección de sabiduría inspirada, realidad y esperanza. Calvin Coolidge. Los fundamentos de nuestra sociedad y nuestro gobierno descansan tanto en las enseñanzas de la Biblia que sería difícil apoyarlas si la fe en esas enseñanzas dejara de ser prácticamente universal en nuestro país. El Congreso de los Estados Unidos y la Biblia. Las enseñanzas bíblicas inspiraron los conceptos del gobierno civil que están contenidos en nuestra Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos. Ley Pública 97-280. Muy bien, está interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que, bueno, los científicos también pueden ser personas de fe? De hecho, yo también, asimismo, concibo que no se puede ser lo suficientemente intelectual sin ser espiritual y no se puede ser también lo suficientemente espiritual sin tener cierta intelectualidad. Bueno, manos a la obra. El día de hoy vamos a estar hablando de el cerebro humano, la maravilla que Dios ha creado, querida replicar por muchos, pero solamente, obviamente, conocida y manejada por su creador. Me gustó agregar en aquel momento el siguiente versículo del Génesis 1:27, el cual dice lo siguiente: So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Génesis 1:27. Así Dios creó al hombre en su propia imagen, a la imagen de Dios fue creado. Masculino y femenino, o macho y hembra, así los creó. Génesis 1:27. Bueno, vamos a ver unos datos con referencia al cerebro. Esta masa de grasa, metal, mucha agua, pesa aproximadamente 3 kilos o el 2% del peso corporal. El cerebro consume el 20% de tus calorías diarias, 25% de la glucosa total que precisamos a diario es, es el boost, es el del cerebro. En condiciones normales, el cerebro humano consume el 20% del oxígeno que necesita nuestro cuerpo para funcionar. 20% del oxígeno va a esa cámara de combustión
mental, la cual llamamos el cerebro. Cada vez hay más evidencias de que los desórdenes metabólicos aceleran el deterioro de las funciones neurológicas. No se pensaba así, pero ahora tenemos gran evidencia y cada vez más y más al respecto. Esta presentación es de los inicios de cuando estaba en este grupo y desde entonces no se ha hablado de este tema hasta el día de hoy. Y incluso el día de hoy tenemos más datos todavía que apoyan esta cuestión, de que los desórdenes metabólicos aceleran el deterioro de las funciones neurológicas. Cada vez hay más evidencias que el estómago, los intestinos, el cerebro están conectados. Complejos vitamínicos, en especial suplementos de vitamina B y C y vitaminas A, D y E, hierro, magnesio, calcio y fósforo son por ahora los candidatos mejor dispuestos a nutrir y fortalecer el cerebro. En la lista han aparecido también el zinc y el ácido fólico, además de ácidos grasos como el omega 6. Muy bien, el cerebro se divide a lo largo en dos hemisferios llamados hemisferios cerebrales. Cada uno de estos hemisferios se divide a su vez en cuatro partes o cuatro secciones, las cuales están eh, las cuales son llamadas lóbulos cerebrales. Podemos ver lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal y vamos a continuar con esta cuestión. Muy bien, lóbulo frontal, ubicado en la frente, gracias. Y parte anterior de la cabeza, este es el más grande de los lóbulos. Los lóbulos parietales ubicados sobre la cabeza, en la parte central. Los lóbulos temporales en los lados de la cabeza, sobre las orejas. Los lóbulos occipitales, ubicados en la zona posterior de la cabeza, son los más pequeños. Muy bien, y como ves, aquí te pongo una infografía donde puedes ver el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y asimismo están los lóbulos en la parte de abajo, donde efectivamente vas a poder relacionar de esta manera, con esta infografía, a mayor detalle, cómo y qué parte del cerebro está relacionada con nuestras actividades, ¿no? El hemisferio izquierdo es en donde se encuentra el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, habilidad numérica, pensamiento vertical, control de la mano derecha. ¿Quién lo diría, no? Para escribir con la derecha, lo piensa a la izquierda. ¡Wow! Hemisferio derecho, donde se encuentra la perspicacia, la intuición, la imaginación, habilidad artística, sentido musical, perspectiva tridimensional, control de la mano izquierda. En el lóbulo parietal, aquí se ve la inteligencia, lenguaje de lectura, sensación. Vemos también en el frontal comportamiento, memoria y movimiento. Occipital, la visión, interpretación de imágenes. En el temporal, la audición, habla, visión y memoria. En el cerebelo, balance y coordinación. Y en el tronco encefálico, tenemos aquí la presión arterial, la respiración, el latido del corazón. Muy bien, áreas funcionales del cerebro, como vimos aquí, en los lóbulos está dividido estas cuestiones, el área motora, control de músculos a voluntad, y lo tenemos aquí, el área sensorial, sensaciones de la piel, temperatura, presión. Aquí también en el lóbulo frontal vemos movimiento, resolución de problemas, concentración, pensamiento, comportamiento, personalidad y humor en esta parte de enfrente. La más afectada en accidentes de auto y que es ahí donde vemos precisamente afectación en estas cuestiones. El área de Broca, el control del habla, mira. Aquí justamente atrásito, mira. Tenemos también el lóbulo temporal, audición, lenguaje y memoria, tronco del encéfalo, conciencia, respiración y ritmo cardíaco. Curiosamente, mira, conciencia, respiración y ritmo cardíaco. Los últimos tres signos vitales antes de
antes de dejar este mundo. Antes de perder la conciencia, lo primero que pierdes sería la respiración y entonces empiezas en una arritmia y empiezas a perder el ritmo cardíaco para acabar perdiendo la conciencia. Interesante, ¿verdad? Aunque hay ahora también muchos estudios que señalan que junto con la pérdida de la conciencia se pierde la audición. De hecho, que primero estaría la audición todavía más presente y después la pérdida de la conciencia, siendo la audición el último sentido en perderse en sí. Sentidos, la audición y el hecho de la conciencia en este ritmo. Bueno, vimos en el lóbulo parietal sensaciones, lenguaje, percepción, conciencia corporal, el saber que tu cuerpo es tu cuerpo y la atención. Lóbulo occipital, visión, percepción y está siempre el área de Wernicke, que sería comprensión del lenguaje, cerebelo, postura, balance y coordinación de movimiento. El cerebro humano es una muy compleja máquina biológica que contiene mucho, mucho, mucho que analizar. De hecho, vamos aquí a verificar que contiene millones de neuronas que son en cierto modo procesadores elementales, o sea, se encargan de procesar la información. Tu computadora que tiene tantos procesadores de X número de núcleos, bueno, ninguno como las neuronas. Y tenemos, bueno, ¿cuánto sería aquí? ¿Quién es bueno en sacar cuentas matemáticas? Nos quedamos que el cerebro humano es una muy compleja maquinaria biológica que contiene millones de neuronas que son en cierto modo procesadores elementales. Wow, con muchísimas, este es un número pero muy grande, ¿no? 10 a la 14 conexiones entre ellas con idéntica característica. Mira, esto es mucho más, ese número que vimos, 10 a la 14 dice, es mucho más que el número de estrellas que se estima que hay tan solo en en la Vía Láctea, que sería 10 a la onceava potencia. Por lo tanto, tienes más conexiones neuronales en tu cabeza en estos momentos que estrellas en la Vía Láctea. Así es, como románticamente se ha dicho, el universo vive dentro de ti. Curiosamente, el universo exterior es un espejo, una proyección del universo interior. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Increíble, ¿verdad? La descendencia de nuestro padre Abraham. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Salmo 27:1. Mira nada más esta belleza de imagen. Las estrellas alababan a Dios cuando toda la creación estaba siendo hecha. Continuemos. Y con ustedes, el show del sistema nervioso central, nuestra estrella. El sistema nervioso central es la división del sistema nervioso que está compuesta por el encéfalo y la médula espinal. Tiene muchas y muy diversas funciones, entre las que destacan el control del movimiento de los músculos esqueléticos y el sustento de las funciones asociadas al pensamiento, por mencionar algunas. En el ser humano, el sistema nervioso es el encargado de entablar las relaciones entre los distintos órganos para que funcionen de manera integrada. Recibe información sensorial de los órganos y en función de esa información, elabora señales que modifican las respuestas de dichos órganos. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, compuesto a su vez por cerebro, cerebelo y tallo encefálico.
y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico consiste en dos, los nervios que inervan al organismo. En comparación con el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central se distingue porque está protegido por huesos. El cerebro está contenido en la cavidad craneal, el cráneo, y la médula espinal se encuentra en la cavidad espinal, canal raquídeo. Gracias al sistema nervioso central, el ser humano tiene la capacidad de aprender y memorizar información, al menos en cierta medida, y de modificar su comportamiento en función de las experiencias diarias, lo que tiene muchos beneficios en cuanto a su supervivencia. Funciones del sistema nervioso central. Podemos decir que el sistema nervioso central es la parte más grande del sistema nervioso y que representa el centro de comunicaciones de nuestro cuerpo, pues es el centro al que llega toda la información y desde donde se emiten mensajes por el cuerpo. Entre algunas de las funciones más importantes de este sistema podemos decir que se encarga de procesar la información sensorial y hacer que ésta llegue a nuestra conciencia, planificar y ordenar el movimiento de los músculos esqueléticos, regular la actividad de los órganos viscerales, corazón, intestinos, riñones, pulmones, etc. Sustentar las funciones superiores del sistema nervioso asociadas al pensamiento, como son la conciencia, la memoria, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones, los afectos, la voluntad, entre otros. El cerebro, una de las partes más importantes del encéfalo, es el responsable de las funciones mentales superiores, que nos hacen lo que somos y nos diferencian enormemente de otros animales. La médula espinal es el medio por el cual el cerebro se comunica con los órganos. Esta recibe toda la información proveniente de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo y la dirige hacia el cerebro a través de las fibras ascendentes sensoriales que la componen. A su vez, cuando el cerebro envía instrucciones motrices hacia el resto del cuerpo, lo hace a través de las fibras descendentes motoras de la médula espinal. Además de estas funciones motoras y sensoriales somáticas en las que participa la médula espinal, esta también contiene estructuras o elementos que intervienen en la regulación de la función visceral, que está a cargo del sistema nervioso autónomo, que tiene una porción central y otra periférica. Partes del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal componen al sistema nervioso central. Por otra parte, también se suelen hablar de dos partes del sistema nervioso central, la sustancia blanca y la sustancia gris. Encéfalo. El encéfalo es la masa gelatinosa que está encerrada en el interior del cráneo. Se compone de millones de neuronas y trillones de células gliales o de soporte, que no tienen función en la señalización, pero que son igualmente importantes. En un ser humano adulto, este órgano pesa entre 1.3 y 1.5 kilogramos. El encéfalo se divide en tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, todas encerradas dentro de la cavidad ósea que conocemos como cráneo. Entre el cráneo y la superficie del encéfalo, existen tres membranas conocidas como meninges, que lo contienen, como si de una bolsa se tratase. El encéfalo que está entre las meninges está suspendido en una especie de líquido que lo amortigua y lo baña completamente, y que se conoce como fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Este líquido, además de evitar que el encéfalo se vea afectado por la fuerza de la gravedad, le aporta nutrientes y remueve sus desechos metabólicos. El cerebro. El cerebro es la porción más voluminosa del encéfalo y llena la mayor parte de la cavidad craneana, más del 80% del volumen. Está formado por una corteza cerebral externa, materia gris, y una porción de sustancia blanca debajo de esta. Se divide en dos mitades llamadas hemisferios, las cuales se conocen como el hemisferio derecho e izquierdo, respectivamente. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una porción fibrosa llamada el cuerpo calloso, compuesto esencialmente por axones neuronales. El hemisferio derecho controla la actividad motriz de los músculos del lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio izquierdo controla la misma actividad del lado derecho, además del habla, las emociones, el aprendizaje, etc. Funciones superiores del sistema nervioso. Ambos hemisferios están, a su vez, subdivididos en 5 lóbulos que se conocen como frontal, parietal, temporal, occipital, los visibles en la superficie, e insular, en la profundidad, cubierto por porciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. El cerebelo. El cerebelo se encuentra bajo el cerebro, en la parte de atrás, y su función consiste en controlar el equilibrio corporal, el movimiento de los glóbulos oculares, la postura y la regulación del movimiento.
Es como la computadora que controla la función motora. Tronco encefálico. Esta porción del cerebro es la que lo conecta con la médula espinal y se encarga, además, de la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, de la postura corporal, de la locomoción y de la regulación de las funciones vitales del organismo como la respiración y la actividad cardiovascular. Médula espinal. La segunda parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal es el conjunto de estructuras nerviosas que descienden del cerebro y que están protegidas o contenidas en la columna vertebral, también llamada espina dorsal o canal raquídeo. Conecta el encéfalo con el organismo, a excepción de la cabeza y la cara. Tiene entre 43 y 45 centímetros de largo en los humanos adultos, y de estas se extienden haces de nervios hacia todo el cuerpo. La médula espinal está compuesta por haces de fibras nerviosas ascendentes, de función sensorial, y descendentes, de función motora, así como por algunos cuerpos neuronales. Las fibras nerviosas componen la sustancia blanca y los cuerpos neuronales forman parte de la sustancia gris. A diferencia del cerebro, la médula espinal se conforma de tal forma que la sustancia gris está en el centro, formando una H, con la sustancia blanca alrededor. Esta parte del sistema nervioso central también está recubierta por meninges, las membranas que recubren al cerebro, y bañada en fluido cerebroespinal. Está contenida en la columna vertebral, que consiste en 30 vértebras apiladas una encima de la otra. Wow, increíble, ¿verdad? Increíble toda la información que contiene el cuerpo humano, la complejidad de este órgano y el sistema también en general. Como puedes ver, está realmente meticulosamente engineering, ¿cómo se dice? Diseñado para que no le afecten ciertas cosas y poder hacer uso de ciertas capacidades en cierto momento. Vimos como inclusive los nervios, los que están estudiando también ingeniería o bueno, que se dedican a quizá como técnicos, verán como el diseño de la fibra óptica, de los cables submarinos, de todos aquellos cables de comunicación, no es otro más que el diseño de los nervios mismos, que conducen información y electricidad para poder funcionar, ¿no? Increíble, o sea, solamente todo lo que tenemos como estructura en sí de la sociedad, todo lo que conocemos muchas veces como tecnología, no es más que una réplica de lo que Dios realizó. Pero bueno, aquí que tenemos a la Santa Biblia. ¿Y yo qué? ¿Yo cuándo? No te preocupes, no te preocupes. Vamos a empezar con las escrituras porque tenemos que balancear esta cuestión. Mucha ciencia, pero no olvidaremos las escrituras. Voy a presentarte tres conceptos hebreos que son buenos de estudiar, que sería la Jokma, la Binah y la DAT. Vemos aquí el Strong 2451, la Jokma, el Strong 998, la Binah y el Strong 1847, la DAT. Vemos que en su traducción la Jokma sería la sabiduría, dice aquí la ciencia. En este caso, en la concordancia Strong, en la Binah, está la Binah, dice que es la inteligencia, prudencia, entendimiento y la edad, ciencia, sabiduría y conocimiento. Mira, podemos ver aquí otras aplicaciones, como es, por ejemplo, traducida en la Reina Valera 1900, ciencia, sabiduría, conocimiento, conocerme, conozco, corrección, docto. Mira aquí esta cordura, cumplidamente, prudente, prudentes, entendimiento, sabe, saber, tienen, ciencia, inteligente, sabiduría. Vamos a ir viendo su aplicación en las escrituras. Muy bien, eso es lo que me encanta, el poder analizar esos conceptos, que esto es lo que se hacían en las sinagogas, obviamente, en las escuelas de pensamiento, que no eran malas por concepto, pero bueno, mientras esté involucrado el hombre, todo puede pasar.
Por eso, maldito el hombre que confía en otro hombre. Toda nuestra confianza debe ser puesta en el Cristo. Hogma, mejor conocida como la sabiduría, y la Biná, la comprensión. Una de las fuentes bíblicas para Hogma y Biná es el versículo en Proverbios 3:19, que dice lo siguiente: Dios fundó la tierra con Hogma y estableció los cielos con Biná. La Biblia afirma aquí que Hogma y Biná son las fuerzas básicas empleadas por Dios para crear el mundo. En un sentido divino, hablando poéticamente también, esto teniendo mucho que ver con lo que es el léxico o la jerga de los pensadores de aquellos tiempos. Recordemos que tenemos que analizar las escrituras de el modo y el pensamiento con el contexto adecuado en el cual se presentaban las mismas a estas personas en el pasado. Bueno, en este entonces eran personas que desarrollaban ciertas ciencias como la cábala y el análisis de ciertas escrituras como el Sefir, el Zohar y muchos otros libros más, ¿no? Los Sefirots. En un sentido divino, Hogma constituye los axiomas que definen el mundo, mientras que Binah comprende el sistema lógico que conecta estos axiomas. Todas las leyes de la naturaleza son esencialmente axiomas. Por ejemplo, el axioma de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta implica la existencia de un punto y de líneas rectas del espacio y demás. A nivel humano, Hogma se manifiesta como la sabiduría divina comunicada a través de la revelación profética, que denota la capacidad de penetrar las capas superficiales de la realidad y percibir la esencia de las cosas. O sea, esto que necesitamos para poder realmente analizar y comprender a mayor profundidad todo lo que es la existencialidad misma, tanto de la creación como la de uno. Esto puede verse en la construcción misma de la palabra Hogma. Si separamos e invertimos en hebreo las dos primeras letras, obtenemos Hoagma. En hebreo, la J puede leerse también como K, Hogma, que literalmente significa potencial, potencial. ¿Potencial de qué? O el poder de preguntar. En este sentido, la Hogma, se refiere a la pregunta con respecto a lo que realmente es algo, o sea, qué algo realmente es, qué es su esencia. Por eso, en algunos ejemplos anteriormente escuchados en este grupo o en otros, escuchamos un ejemplo que decía la letra de la ley y la esencia de la ley. Jochma es llamada comienzo, como en el Salmo 111:10, que dice Reshit Jochma, el comienzo de la sabiduría. Y esta misma palabra es la primera que aparece en el Génesis. Reshit. Siendo un paralelo del hemisferio derecho del cerebro de lo no verbal, Jochma corresponde a los axiomas fundamentales del conocimiento que yacen detrás de todo nuestro proceso de pensamiento. Estos axiomas se encuentran en la estructura misma de la mente al nacer y llegan a integrarse a ella mediante nuestras experiencias de vida. Ellas forman la base de nuestra capacidad de estructurar y categorizar la información y por tanto de obtener sabiduría. Prácticamente es los programas que venimos teniendo injertados ya y que también traemos por herencia de nuestras generaciones anteriores. Aquí ya los tenemos. Esas programaciones son el potencial de lo que podamos llegar a ser, de lo que será nuestra esencia, dependiendo de lo que llevemos, dependiendo de nuestras experiencias de vida. Ahí están todas las posibilidades. Tú, en tu cerebro, contienes todas las posibilidades de llegar a ser algo o alguien conforme a lo que te haya sucedido y que decidas corresponder, ¿verdad? Porque nada cae del cielo, solamente la lluvia, como dice por ahí. Y los meteoritos, pregúntale a los dinosaurios. Obviamente es un gran chiste, ¿verdad? Ok, dice, ¿tendrás unos ejemplos más sencillos, Karim? Porque como que, vaya. Ok, no te preocupes. Vamos a ver entonces.
Un hombre de sabiduría. Según el pasaje de Éxodo 31:3, Bezalel fue dotado de la habilidad, inteligencia y conocimiento. En el hebreo original, estas son tres cualidades mentales distintas. El primer término, habilidad, es jogma. Esto es mucho más que simplemente poseer hechos. Jogma es sabiduría, la capacidad para hablar sabiamente, más allá de simplemente pronunciar palabras vacías, como dice Job 16:3. El paradigma bíblico de esta sabiduría es el rey Salomón, quien era conocido en todo el mundo por su capacidad ingeniosa para juzgar casos difíciles. Primera de Reyes 4:34. Ahí estará el ejemplo. Un hombre de entendimiento. La segunda cualidad dada a Bezalel, inteligencia, es biná en hebreo. Esta palabra que viene de la raíz bin se refiere a la capacidad para discernir. Este es un hombre de entendimiento. Proverbios 15:21. Una persona que puede evaluar una situación compleja, dar un paso atrás y distinguir el bien del mal sin perder la calma. Esto es crucial en tiempos de crisis. Es una persona que puede trabajar de manera productiva sin involucrarse emocionalmente. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Proverbios 14:33. La tercera cualidad, el conocimiento, es that. Adán y Eva tenían prohibido comer del árbol el conocimiento del bien y el mal. Por eso algunos dicen que era un dátil, pero bueno, es otra historia. Esto se refiere al conocimiento de los hechos de lo que es moralmente correcto e incorrecto. Originalmente esta cualidad pertenecía únicamente a Dios. Cuando Adán y Eva comieron la fruta o el fruto prohibido, obtuvieron este conocimiento y obviamente fueron expulsados. Increíble, ¿no? Recuerda que esto, pues, es un video, por lo tanto, si necesitas repasar alguno de los conceptos, puedes dejar de escucharme y ponerle rewind. Otra vez. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Mateo 22:37. Y me gustaría volverlo a repetir para que se te quede bien grabado. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Como ves, es increíble todo lo que es la gran capacidad que tiene el cerebro y lo que nos conecta a unos niveles tanto físicos como espirituales con la creación y su creador. Pero lo más importante es que todo esto lo tenemos, esta gran conexión recuperada y la comprensión de estas cosas, lo tenemos gracias al sacrificio de nuestro Rey Cristo Jesús, puesto que ahora nos identificamos como jamás nos habíamos identificado. Ahora nos identificamos con el Hijo, con lo cual tenemos acceso ya, puesto que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Entonces, cada que profundizo de manera científica, crece más mi fe. Contrario a lo que algunos puedan eh, opinar, muy respetable. Algunas personas, digamos, son prontas para la fe y eso es bueno, puesto que no necesitan saber todas las cosas. Solamente se necesita saber para cuestiones de tu salvación que el Cristo ha muerto por ti para cubrir todos tus pecados, los del pasado, los del presente, los del futuro, una sola vez y para siempre. Asimismo, tienes
salvación, vida eterna. Pero es necesario creer, la fe nos las da Dios, la convicción de pecado nos las da Dios, la conciencia nos la da Dios, porque tenemos redargüimiento de conciencia, el querer y el hacer nos lo da Dios, que la obra completa es de Dios. Somos unos gran benefactores, puesto que Él llevó a cuestas todas nuestras iniquidades y por las heridas de sus llagas hemos sido declarados sanos, pero quiero aclarar que la palabra sanidad tiene mucha relación intercambiable con la palabra salvación. Muerto, empalado por tus delitos, por los míos, resucitado al tercer día por el poder de Dios. Oh, bendito Dios. Alabamos al Cordero para la gloria y honra de Dios Padre. Gracias Dios. Y bueno, creo que hasta el momento de manera un poco rápida, pero es muy complejo el tema para poderlo tratar en tan poco tiempo. Se lleva bastante tiempo tan solo en tronco común y bueno, las especialidades, pero puedes darte una ligera idea de lo complejo que son todas las cuestiones, tanto físicas como psicológicas de lo que involucra el cerebro, porque ahorita solamente vimos la parte física y rozamos ahí una cuestión de el raciocinio, del análisis, de la filosofía, de las profundidades que contiene este órgano. Como órgano es sorprendente, es increíble las capacidades que tiene. Y ahora, el proceso del pensamiento y, y la razón, el raciocinio, es algo literalmente mind blowing para volar tu mente. Bendito Dios. Bueno, Señor, damos gracias por permitirnos el día de hoy analizar tu palabra, llenarnos de tu espíritu para poder comprender todas estas profundidades de tu sabiduría. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de que nos das el día de hoy de poder pues, conocer más a detalle los misterios, las cuestiones profundas de lo que es tu creación, el ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios, tan, pero tan increíble. Wow, necesario que el Cristo se manifestara en la carne para poderse identificar nosotros con Él y Él con nosotros, podernos brindar en este intercambio la salvación. Es verdad que no lo merecíamos, pero por amor nos lo has otorgado. Hermoso regalo de gracia, Señor, por el cual estamos eternamente agradecidos. En Él depositamos nuestros pecados y asimismo nuestras cargas. Si alguno de mis hermanos o hermanas tiene alguna preocupación, alguna cuestión que le atañe, sea, sea tu amor cubriéndolo todo, sea el Cristo llenándolo todo, dándonos la justa medida. Incluso menciona, ¿no? Medida gorda, apretada, rebosante, limpia. Gracias, Señor, bien como tú, Padre hermoso, y el Cordero que lo hizo posible, con el cual agradecemos todas estas cosas, sin ser merecedores de nada, mas por todo tu amor, dándole honra y gloria al Hijo, representando al Padre. Amén y amén. Vamos a dejarlos con una canción y este cuento se acabó.